Bienvenidos a Relatos Extraños. Hace un poco más de 13 años estuve en el ejército y les voy a platicar una experiencia muy extraña que viví ahí. Tenía más o menos 3 meses de haber ingresado a ese lugar y me habían dejado cuidando un polvorín. Ese polvorín fue el que se quemó más o menos por el año de 2005, 2006. La fecha exacta no me acuerdo bien, pero circulaban rumores entre la tropa de que todos los días alguien disparaba algo que se movía entre el monte, y en algunas ocasiones decían que se dirigía hacia ellos. Eso normalmente ocurría después de las 10 de la noche. A mí me había tocado cuidar una bodega, completamente solo, sin compañero. Al llegar había una garita como de unos 50 más o menos de altura. Estaba en una pendiente a la par de la bodega. Yo mido como 1,83 de alto y no pude ni siquiera entrar a verla, pero desde afuera vi que por dentro tenía como una especie de rayones y se veían bastante profundos. La verdad, no le presté tanta atención a eso, no le di importancia, ya que yo había recibido el turno de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Relevé al compañero que estaba ahí y me quedé totalmente solo. Como a eso de las 11:30 de la noche, sentí como si algo hubiera entrado en esa garita. No lo vi, pero la luz daba en la garita y vi que algo robusto, como de color negro, se metió ahí. Yo estaba en la puerta de la bodega y cuando noté eso, de inmediato volteé a ver y me di cuenta de que unos ojos rojos me estaban viendo y me veían desde adentro de la garita. Me quedé paralizado. No me podía mover. Mi instinto de supervivencia me decía que no me moviera. Yo estaba apenas recién entrenado y cargaba un arma de grueso calibre, pero mi cuerpo me respondía diciéndome que no me moviera, y yo sentía que era una presencia muy pesada. Intenté percutar el arma, pero no me van a creer. No funcionó la maldita arma en ninguna de las ocasiones que lo intenté. Esa cosa no me quitaba la mirada de encima y yo no me podía mover, hiciera lo que hiciera. Los rondines tenían que pasar como a las 2 de la mañana a dejar café, pero nunca pasaron y esa cosa no salía de ahí. Yo sentía ese odio en la mirada en esos ojos que no me dejaban de ver y no me quería ni mover. Sabía que no me debía mover porque sentía que si lo hacía me iba a pasar algo muy malo. Mis instintos me gritaban de que no me moviera, que esperara hasta que amaneciera. Me tenía que quedar parado ahí, en un solo lugar como si fuera una estatua, viendo hacia la nada. No quería voltear a ver esos ojos. De pronto, ya como a eso de las 5 de la mañana, comenzó a aclarar un poco y para eso de las 5:20 me di cuenta de que esa cosa se había ido. A los pocos minutos llegaron los rondines y les expliqué la situación. Ellos de inmediato fueron a revisar el área
y cuando regresaron me dijeron que ya no me iban a volver a poner en ese puesto. Otra cosa importante que había pasado era que yo llevaba un radio y nunca emitió ningún tipo de señal hasta que llegaron los rondines. En el año de 1988, mi abuela y mi tía eran ayudantes de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat. Ellas salían a atender y a organizar todo lo relacionado con los servicios eclesiásticos de ese lugar. Después del día de la Cruz de Mayo, el cura les había pedido que ayudaran a limpiar varios altares, entre ellos la cruz en la salida hacia Cagua, que tiene a unos ángeles pintados. El cura, al mirarlas con detenimiento, les indicó de manera insistente: limpien las ofrendas, pero por amor de Dios, no muevan unas figuras de madera que están sobre la mesa. De esas figuras no se conoce nada, aunque muchos lo relacionan con el último incendio de Santa Cruz, hace ya muchos años. No se preocupe, padre, mañana todo quedará limpio y por supuesto no tocaremos esas figuras, le dijo mi tía al padre. Al día siguiente, mi tía y mi abuela llegaron muy temprano a la capilla y comenzaron a limpiar el espacio con mucho cuidado. Todo estaba hecho un desastre en ese lugar. Mi abuela, al ver los muñecos, comenzó a detallarlos. Eran 4. Estaban medio quemados y representaban a 2 niños y a 2 niñas. ¡Qué imágenes más feas!, dijo mi tía. Bueno, por algo deben estar ahí. Parecen de la época colonial, cuando las hacían de pura madera, le dijo mi abuela. Vamos a ponerlas debajo del altar. No me dan buena espina. Recuerda lo que dijo el padre. Es mejor dejarlas ahí. Ay, mamá, es solo un momento nada más, en lo que limpiamos. Ya después las vamos a poner donde deben de estar. Mi abuela subió los hombros, como resignándose, pero no dejaba de recordar las palabras del padre. La capilla de la cruz quedó totalmente limpia y organizada cuando ellas terminaron. Las flores y las ofrendas estaban en su sitio, pero las 4 figuras todavía se encontraban ocultas en el piso. Y por extraño que parezca, a las 12 les olvidó volverlas a poner en su lugar. Cuando terminaron, mi abuela y mi tía salieron directamente a su casa para hacer el almuerzo. Y ya en la tarde agarraron la carretera hacia Cagua y pasaron varias horas en casa de mis otros tíos. Un poco más tarde, como a las 9, tomaron la vía hacia Santa Cruz. Cabe destacar que para entonces esa vía era un camino lleno de árboles, al igual que en la actualidad. A esas horas es bastante solitario y oscuro. Al entrar por esa carretera, mi abuela prendió la radio y puso una emisora, una canción que sonaba un poco tranquila. En ese momento todo estaba sereno. La situación se puso un poco extraña porque al avanzar, la canción comenzó a repetirse una y otra vez. Mi tía y mi abuela se sentían ya incómodas. La canción seguía repitiéndose y notaban que pasaban por el mismo lugar y no veían al puente divisor entre los municipios. Poco después el tiempo fue pasando y desde la entrada de Cagua son 10 minutos y en algunos casos hasta menos.
Ellas sabían que estaban siendo víctimas de un juego de la noche y de la carretera, porque no daban con el lugar. Después de 1 hora y media, bastante asustadas, y comenzaron a rezar, identificaron el puente y la entrada del túnel donde están todos esos árboles. En ese instante, ambas suspiraron. Bueno, menos mal que dimos con el lugar al fin. Y cuando estaban cruzando, mi tía frenó de golpe. Al frente de ellas y en toda esa curva había 4 niños llorando. Mi abuela, muy espantada, gritó: «Sigue, mija, que esos no parecen de este mundo. Se ven muy pálidos». «Mamá, quién sabe si es una misión divina. Por algo nos está pasando esto. Por algo están esos niños ahí. Además, nosotras estamos con Dios». Mi tía siguió y se orilló para bajarse del carro y lentamente se fue acercando a los 4 niños. Decía que los niños lucían bastante sucios y tampoco se distinguían sus caras porque estaban como llenos de cenizas. «Señoras, ayúdenos. Nadie se para por aquí. Me imagino que creen que somos espantos. Estamos asustados. Mi mamá nos corrió por culpa de don Roberto, que es su novio. Ella no nos quiere. Dice que somos como unos animales». «¿Cómo llegaron hasta aquí? Esto es muy peligroso para ustedes», les preguntó mi tía. «Salimos corriendo por los matorrales porque el patio de la casa se estaba quemando y sabemos que lo provocó don Roberto. Él nos comenzó a correr de la casa y como no nos íbamos porque teníamos mucho miedo, prendió las cañas que están detrás de la casa», dijo una de las niñas más grandes. «Por favor, déjenos en la capilla de la cruz, la que tiene unos angelitos pintados. Nuestro padre vive cerca y él sí nos quiere». «Dios mío, súbanse, claro que sí. Los dejaremos por ahí. Van a estar bien, no se preocupen. Traten de no ensuciar los asientos, por favor», les dijo mi tía mientras mi abuela les hacía un campito para que se subieran. Los niños se subieron al carro y mi tía siguió el camino y mi abuela también. Mi abuela se sentía un poco incómoda. Ella decía que se sentía muy inquieta por la energía tan negativa que despedían esos niños. Aparte tenían un olor bastante fétido. De pronto uno de los niños se levantó del asiento y apagó el reproductor. Y se sentó de nuevo y dijo: «Como si ustedes nos han ayudado, queremos cantarles una canción, o mejor dicho, un trabalenguas en agradecimiento». Y los 4 niños comenzaron a aplaudir y a hablar. Sus voces se escuchaban distorsionadas y perdidas como si fuera un eco. De pronto, los 4 niños comenzaron a reírse de forma frenética y mi abuela se puso muy nerviosa y les gritó: «Ave María Purísima». Y en ese momento dicen que los niños desaparecieron.